en la sala 1, les voy a presentar al doctorante Jorge Hernández Martínez. Él nos va a presentar la ponencia La modernidad occidental como problema pedagógico. Él es licenciado y maestro en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados de especialización, entre ellos Innovación Educativa por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAIED, UNAM. También tiene el diplomado de Filosofía de la Educación en América Latina por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, por el CIALC, UNAM. Tiene experiencia como formador de formadores en en proyectos de educación continua de la UNAM y la UAM Coajimalpa, así como experiencia docente en diversos niveles educativos, básico, medio y superior. Ha coordinado eventos internacionales en la Red Pedagógica Contemporánea y actualmente es doctorante en pedagogía en el área de filosofía de la educación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo son la filosofía de la educación, la formación pedagógica, la didáctica y la teoría pedagógica. Bueno, yo los dejo con Jorge Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rosario. Me voy a permitir compartir la pantalla para ir apoyando mi exposición con una breve presentación. No sé si me puedan habilitar, por favor. Listo. Gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, Rosario, ¿podrías por favor darle permiso de co-host o de host a Evelyn para poder compartir pantalla en la sala? Por favor. Ya habilitaron para que puedan... Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estamos presentes en este cuarto Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí y compartirles esta ponencia titulada La modernidad occidental como problema pedagógico y seguir construyendo este diálogo que a lo largo de el primero y el segundo día hemos venido conversando acerca de problemáticas pedagógicas desde nuestra trinchera, cómo hemos venido trabajando. Entonces, en ese sentido, a continuación les quiero compartir esta ponencia. Antes de comenzar mi discurso, quiero decirles que para poder comprender a cabalidad la consistencia académica de mi ponencia, es necesario compartirles que esta se adscribe a un campo más amplio. Es decir, yo abrazo una escuela filosófica llamada el circunstancialismo para poder configurar las reflexiones que a continuación les voy a compartir. Esta escuela filosófica es inaugurada por José Ortega y Gasset y entre otros de sus, digamos, personas que se formaron con su estructura filosófica, le siguieron entre otros José Gauss, posteriormente Leopoldo Sea y en nuestra edad contemporánea Mario Magallón Anaya. En términos generales, esta escuela filosófica se puede resumir con la siguiente frase que dice, así la que tenemos aquí en la diapositiva: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Que precisa en términos muy generales que la construcción de aquello que llamamos realidad, de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, es una construcción que se da en la historia a partir de la relación dialéctica entre ideas por un lado y por el otro lado el contexto sociopolítico. Y claro, en una historia, a partir de ello, a ello le llama la circunstancia, aquellas ideas que
representan la realidad, pero que se dan en determinado contexto sociopolítico. En esa relación dialéctica tensionada, unas veces las ideas tienen más influencia sobre las estructuras sociopolíticas, otras veces las estructuras sociopolíticas transforman aquellas ideas. En ese marco de análisis, para entender a lo que me voy a referir con circunstancia histórica, es que presento este matiz. La modernidad occidental como un problema pedagógico. ¿A qué me refiero con esto? ¿O por qué la modernidad occidental es un problema pedagógico? Quiero decir que todo proyecto pedagógico, toda pedagogía, supone una conciencia de mundo que le antecede. Es decir, una óptica con la cual le va a dar entendimiento a lo que entendemos por pedagogía y por educación. Lo que dentro de filosofía de la educación llamamos la esencia, los valores y las finalidades de ese proyecto educativo. Clarificando, las maneras en cómo sentimos, cómo pensamos y cómo habitamos el mundo son consecuencia de una representación de la realidad, de una conciencia de mundo. En un sentido estricto, dentro de la filosofía de la educación, estas representaciones son la base de lo que nosotros llamamos metafísica en el sentido más amplio del término. ¿Y cuál es este sentido? Entendido como la ciencia filosófica que se busca, pero con decirles esto, pues la definición queda igual, ¿no? Un poco turbia, clarificando un poco más. La metafísica es aquella ciencia filosófica que intenta dar cuenta de las bases de la realidad, del argumento primero o el argumento último de por qué existe aquella realidad. Un ejemplo de esto, la metafísica que se desarrollaba en la Edad Antigua se encargaba de dar cuenta a partir de lo que ellos denominaban el arché de la physis, es decir, la búsqueda por lo natural. Y cómo este medio natural daba fundamento a toda la realidad. En la Edad Media, esta estructura metafísica estaba dada por Dios, por la palabra revelada, y a partir de ahí se desarrollaba toda la estructura de la realidad. En la época moderna es el ejercicio de la razón. En palabras coloquiales diríamos que son las representaciones que hacemos del mundo para habitarlo como totalidad. Todo ello dentro de una esfera cultural trazada por un horizonte de vida, por una intención de mundo, con su valoración cultural respectiva y su sistema sociopolítico. Por ello se dice que la representación del mundo, o esa conciencia de mundo, o esa base metafísica, es la base de toda educación, ya que le brinda lo que llamamos como condiciones de educabilidad, es decir, las bases en las cuales va a desarrollarse aquellas cualidades que vamos a buscar a partir de lo que llamamos por educación. En ese sentido, la pedagogía, una primera premisa que les quiero compartir es que la pedagogía está circunstanciada a la historia, a determinado momento histórico que se ciñe a esta estructura de verdad que condiciona el estatus de la pedagogía como discurso y como práctica. Aquí en la lámina les muestro pues 3 ejemplos de cómo la educación fue configurándose a partir de su circunstancia histórica. No siempre se entendió el concepto de educación y de pedagogía de manera unívoca durante la historia de Occidente. En ese tenor, la modernidad occidental propone como verdad, o como lo decimos, propone su orden trascendental derivado de la razón que guía al hombre blanco, el hombre europeo como categoría filosófica hacia el progreso y hacia la civilización, sin importar las consecuencias. Es la asunción de este hombre como condición de existencia que se va a dar para sí un mundo, desarrollando una interpretación de la realidad, y de ello se
desprenden ciertas categorías para poder analizarla, entre ellas una filosofía política, es decir, la forma en cómo nos organizamos socialmente para vivir en sociedad, una economía política, es decir, cómo vamos a producir, a distribuir los solventadores, más bien la riqueza para solventar estas necesidades como ley de vida. También puede desarrollar, entre otros aspectos, una filosofía de la historia, es decir, un sentido de para qué estamos existiendo, es decir, cuál es el sentido de la existencia de la humanidad, qué lo dicta, y así muchísimas otras categorías, pero sentándome en el terreno pedagógico es que les quiero compartir cómo la modernidad se vuelve un problema para la pedagogía. A sabiendas que esta modernidad occidental no se puede entender a cabalidad si no se estudian como un rizoma interconectado de las diversas categorías que confluyen dentro de este relato civilizatorio. En ese sentido, voy a hacer un anclaje conceptual para ir ya desentramando qué es esto de la modernidad y por qué es un problema pedagógico. La modernidad tiene su origen en la elocución latina modernus, que nace en el siglo V en Europa y que hace referencia a lo más actual, a lo más nuevo. Y ahí una de las complicaciones con respecto a cómo estudiar eso que llamamos como de modernidad, ya que al designar siempre a lo más nuevo, a lo más actual, corre el riesgo de diluirse en el tiempo y en el espacio, y con ello una dificultad epistémica para precisarla en un espacio temporal, porque siempre será lo más reciente. Sin embargo, siguiendo esta escuela filosófica que les mencionaba, particularmente el pensamiento de Mario Magallón, nos dice que la forma más precisa de estudiar a la modernidad es un problema filosófico, ya que la modernidad como problema filosófico nos desprende una conciencia de mundo que representa aquello que llamamos como realidad. Y a mi entendimiento, esto se convierte en un problema pedagógico, ya que esa conciencia de mundo, esa óptica de la modernidad es la que le permite a la pedagogía existir y operar. ¿Qué tipo de pedagogía se está practicando en nuestro tiempo? O muchas veces no hemos escuchado decir o bien leer, eso no es pedagogía. ¿Dónde está lo pedagógico? Se reduce la labor pedagógica a su carácter meramente técnico, instrumental, administrativo dentro de la pedagogía moderna, y ahorita lo continuaré analizando. En otras palabras, abordar la modernidad occidental como problema pedagógico es hacerle frente al reto de analizar el sentido educativo que le precede al de su conciencia filosófica de mundo. Es decir, ¿qué nos está diciendo este proyecto civilizatorio de la modernidad? ¿Qué nos está diciendo con respecto a la educación, a la forma ontoepistémica de la pedagogía, a la manera en cómo debe funcionar como discurso y como práctica? Esto porque asumimos que toda idea de mundo, toda concepción de mundo viene consigo con una filosofía de la educación, sea consciente o no, que nos proporciona, entre otros elementos, una antropología educativa, es decir, qué tipo de humano se persigue, qué cualidades queremos formar, una idea de sociedad, lo que les venía comentando como una filosofía política. ¿Para qué sociedad estamos educando? ¿Desde qué sociedad estamos educando? Una axiología educativa que nos desprende todo un comportamiento antropoético, es decir, una valorización, vaya, de los valores que van a ir formando aquel ideal de ser humano, humana, ese ideal de mundo. Una episteme que va dirigiendo cómo construimos el conocimiento, cómo conocemos y construimos aquello que llamamos como realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, abordar la crisis, más bien abordar a la modernidad occidental como un problema pedagógico dentro de esta crisis de percepción que
hablamos en la red pedagógica contemporánea, requiere asumir a conciencia estas bases filosóficas que le brindan funcionamiento al proyecto educativo de la modernidad eurocentrada, lo que nos permitirá, entre otros aspectos, comprender nuestra práctica pedagógica y más aún poder esbozar una utopía pedagógica. En ese sentido, la modernidad como un proyecto civilizador se va formando en la historia como un entramado de confluencias metafísicas, como ya lo vine mencionando, por tanto también posturas teológicas y científicas, las cuales postulan una idea de mundo que se construye en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, pasando por el humanismo, por el Renacimiento, hasta la Ilustración, hasta nuestros días. Teniendo estas características, primeramente sus dos corrientes filosóficas modernas, el llamado racionalismo de René Descartes a William Leibniz, va a ir configurando el entendimiento de lo que llamamos como realidad, y el empirismo de Francis Bacon a David Hume va a seguir configurando este debate que se sintetiza en la historia, por qué existe la historia, por qué existimos, produciendo así un metarrelato que tiene su origen en Europa, y de ahí se va desprendiendo estos procesos de colonialismo, de colonización ontoepistémica y todo lo que deriva de ello, ya que de acuerdo a esta visión moderna, tiene que ir expandiéndose esta verdad por todo el mundo sin importar En ese sentido, parafraseando al doctor Mario Magallón, la modernidad occidental, al intentar desmantelar el viejo mundo, el de la escolástica, en donde la verdad era la verdad de Dios, ha desarrollado un nuevo mito cuando sitúa al hombre blanco como categoría del mundo, como centro del mundo, que se da para sí un mundo a partir del ejercicio de la razón hacia el progreso y hacia la civilización. Tiene que costar una cuota por ocupar ese lugar de Dios en sentido filosófico. Esto es, el reconocimiento del principio de mando, obediencia o dominación política o el ejercicio del poder como fundamento de toda la existencia y todo lo por existir. Es decir, este metarrelato tiene una forma ontológica de dominación y ahí se ciñe el entendimiento de un sinfín de expresiones que podemos ir configurando o podemos ir entendiendo ya de manera más concreta. Por ejemplo, expresiones como el racismo, el colonialismo, la afirmación del patriarcado, el especismo, el antropocentrismo, un sinfín de ismos que denotan esta estructura de poder, tienen su raíz en esta idea, en esta forma ontológica, en este ejercicio de la razón como la verdad universal que nace en Europa y que de ahí se desprende hacia la totalidad, como diría Hegel, hasta desprender el espíritu absoluto, que según ellos y ellas, esta historia empieza en Europa y culmina en Europa, de la barbarie a la civilización. Aquí podemos ir configurando los primeros vínculos con respecto a estas reflexiones que tienen que ver con el ámbito pedagógico. Somos un eco pedagógico de Occidente, y si sí, ¿qué son las implicaciones? Y si no, ¿qué representa ello? En síntesis, esta postura de mundo que propone la modernidad dentro de esta mirada que aboca o metodológicamente hablando, la realizo a partir de la historia de las ideas, del circunstancialismo que ya les planteé, asume
que nuestra circunstancia está ceñida a la relación dialéctica entre ideas y condiciones sociopolíticas. Entonces, se puede entender a la modernidad occidental primero como un problema filosófico, ya que presenta al hombre blanco como centro del mundo, que es guiado hacia el progreso y a la civilización como verdad universal. Esa es la estructura metafísica que sostiene todo el entendimiento de la realidad, y que para poder lograr ese gran discurso, ese metarrelato, esa teleología, ha desarrollado dos de sus grandes estructuras modernas para poder garantizar dicho proyecto de mundo. Claro está, con sus configuraciones culturales, otras categorías que están imbrincadas y que permiten comprender el funcionamiento de las sociedades y ya propiamente lo educativo y lo pedagógico. Estoy hablando del Estado como idea y como práctica, y del sistema de producción capitalista, que esas estructuras son las que encaminan ese proyecto, ese relato civilizador. Y aquí es en donde se viene el problema pedagógico, ya que la pedagogía, para poder existir y operar en estas sociedades modernas, tiene que ceñirse a esta verdad de mundo, a esta metafísica, a esta estructura epistémica. Por ahí le suena el gran debate pedagógico, si de la pedagogía es una ciencia o no, o qué es la pedagogía, un arte, un discurso. Esto, claro está, visto desde la óptica con que se le mire, ya que la pedagogía solo puede existir y puede ser validada a partir de ceñirse a la episteme positivista. ¿Por qué? Porque es la que confluye, la que permite comprender la realidad dentro de este relato imperante, es la idea que sostiene la propia ontología o el propio discurso que presenta hacia este progreso, esta civilización. Entonces, reducir a la pedagogía a su carácter meramente técnico, instrumental, administrativo, es decir, a su reduccionismo ontoepistémico, a la verdad de Occidente, nos está imposibilitando de un gran abanico para comprender los problemas de nuestro tiempo. Es el eco pedagógico de, más bien es ¿cómo decirlo? Está en jaque esta disciplina si no la logramos sacar de este reduccionismo. En este presente momento histórico, diríamos ya para finalizar, que estamos vivenciando una época de grandes transformaciones con lo que respecta a la manera en cómo habitamos el planeta. Varios de estos síntomas podemos vivenciarlos, olerlos, sentirlos, como es el cambio climático, esta pandemia que aún seguimos viviendo, el incremento de la población, la escasez de los recursos, y podríamos seguir un etcétera, etcétera, etcétera. Son rasgos que nos están dando cuenta de que estamos viviendo una época de grandes transformaciones con lo que respecta a la manera en cómo habitamos el planeta, en cuáles son las representaciones que hacemos de las maneras en cómo nos organizamos, y finalmente la labor pedagógica, ya que si asumimos que una de las grandes maneras o conceptos de entender a la educación como la transmisión de la cultura, pero que está dentro de una concepción de mundo, es decir, se transmite la cultura, pero a partir de una óptica previa. En ese sentido, diríamos que estamos ante un reto pedagógico, preguntarnos hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo de nuestra labor educativa, si somos conscientes de que nuestra práctica trae consigo todas unas implicaciones sociopolíticas, todas unas implicaciones filosóficas. Entonces, establecer como punto de partida a la modernidad occidental como un problema pedagógico implica preguntarnos por el sentido más profundo de la educación desde la pedagogía, lo que implica a su vez realizar un giro a la filosofía de la educación para pensar en estas preguntas fundamentales: la esencia, los valores y las finalidades de la educación.
que reitero, requiere hacer una recuperación de nuestra disciplina, sacarla de este reduccionismo ontoepistémico a la cual está sometida por parte de la modernidad occidental, la escuela, el currículum, el examen, olvidando las grandes preguntas que históricamente se han hecho las y los grandes pedagogos por el sentido más profundo de la educación. En ese sentido, pensar la educación pedagógicamente desde la filosofía de la educación es sin duda una aventura del pensar hacia las posibilidades de existencia, hacia las posibilidades de mundo. Es una aventura de este pensamiento hacia las problemáticas que nos aquejan, primeramente como sociedad mexicana, posteriormente como habitantes de nuestra América o Abya Yala, y finalmente como habitantes del mundo y la totalidad. En síntesis, es proponer un ejercicio pedagógico fuera de el estatus ontoepistémico dominante de nuestra época, que nos limita el acontecer de la pedagogía. El juez de la pedagogía se desarrolla a partir de los ojos occidentales. Es necesario problematizar el presente, volteando al pasado para proyectarnos al futuro como unos utópicos y utópicas que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me gusta mucho esta parte con la que terminas, diciendo que somos unos utópicos. Si no, no seríamos pedagogos, definitivamente. Gracias. ¿Alguien le gustaría hacer una intervención, pregunta, comentario? Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Creo que nadie. Eso implica una preocupación. Yo. Okay. Me pareció muy buena tu intervención, Jorge. La verdad es que pues ahora que me estoy adentrando al mundo de la pedagogía, pues sí veo que lo que debemos hacer es retomar estas nuevas perspectivas y aterrizarlas y analizarlas en este presente y pues insertarlas en la pedagogía contemporánea, ¿no? Que tanto falta nos hace y vemos que los planes y programas en la SEP y en otro tipo de instituciones pues tienen sus fallos, ¿no? Y ahí estamos nosotros para poder pues ayudar a este nuevo camino pedagógico. Muy buena tu intervención. Gracias. Gracias, Arely. Muchas gracias. Jorge. Sí, gracias, Arely. Creo que les voy a compartir una anécdota que me pasó cuando conocí a las compañeras de la red, donde pues, por supuesto, yo sí siempre lo expreso, tengo una teoría pedagógica que es la que vivencio, practico en todos los lugares que puedo y tengo posibilidad. Y uno de ellos era en la academia. Entonces yo al encontrarme con la propuesta de la red pedagógica, visualicé que hay muchos vínculos que quizás no nombramos el mismo fenómeno de la misma manera, desde el mismo concepto, desde el mismo entendimiento teórico, pero que sí hay una posibilidad de diálogo y que pues aquí estamos conversando en esta posibilidad de poder practicar, pensar y practicar la pedagogía desde otros horizontes de posibilidad y que pues, quizás nos pueden tachar como siempre nos han tachado de los loquitos, las loquitas, los raros, pero siempre invitamos al diálogo y a la posibilidad de poder compartir pues argumentos y pues siempre esa es la base, ¿no? El intentar construir diálogo, aunque es claro que a veces hay propuestas irreconciliables. Sí.
Muy cierto. Muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar algo? Bueno, a mí sí, bueno, me gustaría comentar solo, Jorge, que muchas gracias por tu presentación. Y sobre todo, bueno, pues el decir que yo creo que con tu presentación estás, de hecho, tratando un tema que es muy importante, porque también como pedagogos creo que deberíamos de estar preocupados porque, de hecho, esa modernidad ahora sí que ha sido trasladada a una parte económica a nivel global que puede ser que, de hecho, haga más complicado el hecho de que podamos poner bueno, en práctica otras pedagogías, ¿no? Cuando tú cierras tu presentación hablando de las utopías, bien sabemos, sobre todo los que estamos más bien expuestos como pedagogos anarquistas, sabemos que, pues que es complicado. Y sabemos también que precisamente el hecho de hacer pedagogía siempre implica una política, ¿no? Además de esta parte filosófica que tú has comentado, pero yo te quería hacer una pregunta y es, ¿cómo crees tú que podemos, de hecho, romper y deslizarnos ya de esta modernidad que, de hecho, está destrozando el planeta? Sabiendo, te repito, que en muchos organismos internacionales se están poniendo pautas que tienen repercusiones muy grandes dentro de los ámbitos pedagógicos y educativos. ¿Cómo crees tú que también como pedagogos podemos ser, y ahora voy a hacer una palabra, pero cómo podemos ser revolucionarios dentro de los ámbitos donde nos encontremos? Gracias. Muchas gracias, Sonia, por tus preguntas, tus observaciones. Y esto que me preguntas, creo que ya habíamos tenido algunas conversaciones previas que se dirigen al qué hacer con respecto a nuestra pues labor educativa, sea cual sea el escenario, pero imaginémoslo dentro de una estructura institucional con un currículum dado, toda una estructura vertical que pues desafortunadamente uno pues tiene que muchas veces seguir, si no pues no come, ¿no? Tan sencillo. Entonces, yo lo que diría, una vez lo escuché en algún foro, y esta idea me pareció bien, ¿no? Pues dentro del día a día, en esta posibilidad de lo que llaman como cátedra libre o esta parte, la posibilidad de por qué no hacer un quiebre. Ya no vamos a preguntar por nuestras cuestiones identitarias, de que si mi configuración ha sido desde una visión europea y siempre, sino digamos más en la práctica. Era así, seguro, pues muchas veces tú lo has practicado, ¿no? Ahí en Noruega. Esta parte de romper como la ruta pedagógica estructural cuadrada y darle posibilidad a la abertura, trayendo, no sé, herramientas más horizontales como la asamblea, el salir del aula, en conversar, en la posibilidad de construir o adquirir otro tipo de saberes, lejos de los que ofrece de manera institucional los planes y programas de estudio que sabemos, como bien lo dices, vienen de un ordenamiento mundial del Banco Mundial y del Fondo Monetario, quienes desarrollan las políticas mundiales que cada estado tiene que ceñirse a partir de sus secretarías de educación. Pero volviendo a hacer ruptura en la cotidianidad, pues con, digamos, lo que aquí llamamos en la red pedagógica la sepsis, ciertas actividades que rompan con estas estructuras verticales, aunque yo sí soy del pensamiento y creo que es algo que compartimos, de que también vale la pena salirnos de la institucionalidad, la posibilidad de autoorganizarnos, de darnos estas herramientas para configurar nuestra propia educación, y me parece que en esta relación pues que podríamos decir tensa entre estar dentro de la institucionalidad y dentro de, o fuera de la institucionalidad, podríamos ir configurando en la práctica, pues esta descolonización que es tan necesaria,
Otra de las prácticas que también se tiene aquí con una de las EPSIs es, por ejemplo, ayer compartieron una ponencia sobre germinados. Me parece que ir asumiendo ese tipo de prácticas como una actividad del cuidado de sí, pero también del cuidado de lo común. Es ir romper con eso. Y también ahí me acabo de acordar de la compañera Mónica Gaspar, que ya trae una práctica pedagógica no occidental, una práctica comunal. Es ir como profesores, profesoras, a ver qué nos dicen esas pedagogías. Por ejemplo, se me ocurre mucho que sería importantísimo para las y los profesores leer otro tipo de literatura pedagógica. Por ejemplo, la enseñanza tojolabal del maestro Lenskenkorf, algo así se pronuncia, la verdad no tengo aquí bien sería fundamental, ya que la educación occidental, la forma para establecer esta comunicación siempre es vertical, que falta muchas habilidades, nos falta desarrollar esta parte de la tradición oral, esta parte de la escucha, pero serían algunas pinceladas. No sé si alguien más quizás nos pueda compartir de qué ha hecho en este intento de poder tener otras prácticas pedagógicas, o bien continuar con la discusión. Pues a mí me parece que esta práctica esta pedagogía anarquista es muy interesante porque precisamente beneficia o sea, es disruptiva, ¿no? Y de alguna manera sí beneficia a romper estos estándares de la modernidad. Y a mí me parece que, como bien lo dices, Jorge, las EPSI que existen en la red pedagógica contemporánea están encaminadas a eso, porque ciertamente en ellas sí se aborda el contenido curricular, pero se hace de una manera diferente. Un germinado, como para qué voy a crear mis propios zapatos, en qué me beneficia el cuidado y la crianza de las mariposas. O sea, hay cosas que se pueden ir estructurando y que desde la institución, como docentes, pues hay posibilidad, ¿no? A mí me gustaría agregar a eso que comentas, uno de los lemas que tenemos dentro de la red, somos planeta, somos mundo, es cómo configurar nuestras prácticas pedagógicas para poder exaltar esa unidad que dentro de la modernidad occidental es la incisión de el mundo por acá, el humano por acá, y me lo apropio. Entonces, desde esta posibilidad de hacer ruptura de este ejercicio de lo común, de que no somos sin las y los otros, me parece que brindan pauta para generar estos grandes transformaciones que sí tienen que ir a un nivel más profundo, pero sin duda sí es una, digamos, es el punto de lanza que podemos dar. Así es, Jorge. Muchísimas gracias, pues esto nos da para más y más, pero debemos pasar, por favor, a la siguiente conferencia, la siguiente ponencia.